Bueno, entonces en este momento vamos a empezar. Voy a hacer aquí, lo voy a hacer en Word, no tengo como más herramientas. Voy a insertar aquí un diagramita de clases. Entonces voy a crear aquí este cosito. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase que se llama la clase arreglo. Entonces, piensen ustedes un momentico. A ver, dentro de esto es un cuadro de texto, sí. Yo dentro de esto vamos a hacer lo siguiente, más antes de esto, para que me quede bien bonito, más fácil, le voy a decir aquí insertar una tabla, eso. Y así me queda mejor, listo. Entonces vamos a crear la clase arreglo. En diagramación UML, ¿qué significa esto? Cuando le decimos aquí, yo le quito el borde a esto para que me quede mejor. Es que está más formatos de forma, color de la línea, digámosle sin línea. Listo, así. ¿Qué es eso? Cuando ustedes ven eso en un diagrama UML, ¿eso qué significa? ¿Qué estamos creando? Que vamos a crear una clase que se llama arreglo. Noten una cosa importante, que la clase tiene, empiezan en mayúscula. Ahí es importante que la empiece en mayúscula. ¿Qué iría en esta parte del diagrama de clases y qué iría en esta parte del diagrama de clases? Atributos, muy bien, estos están volando. Entonces aquí simplemente, y si nosotros le decimos, bueno, esto aquí autocompletó, coño, vamos a decirle que deshacer las viñetas automáticas, listo. ¿Qué pasa si nosotros aquí le decimos que vamos a crear una cosa llamada AR? Y significa, ¿qué significa AR esta cosita? No. AR, ¿qué significa AR dos puntos int? ¿Qué estamos diciendo ahí? Pero no, ojo. Pero léamelo bien. Primero, ¿qué significa al menos? Significa que vamos a tener un atributo privado. El atributo privado va a ser una cosa que llama AR. Y ese AR va a ser un arreglo de enteros, de una dimensión. Ahora, si nosotros le decimos otra vez aquí menos n, dos puntos in, ¿qué significa? Perfecto. Y si le decimos aquí n tope, int, entonces no le vamos a decir que son variables privadas, vamos a llamarlos como son. Vamos a decirle que esos son atributos, son atributos privados. Bueno, si aquí le decimos más y aquí le decimos arreglo, ¿qué significa esto? Pues vamos a hacerlo así, aquí. Ahí dije muchas cosas que tienen significado y es lo que necesito que empecemos a identificar de una vez. Cuando le decimos más, ¿qué significa? Que estamos creando un método público. El método se llama arreglo y va a recibir como parámetro un entero. Aquí la pregunta es la siguiente, ¿qué tiene de especial ese método? Ese método tiene algo que es especialísimo a todos los otros métodos. El parámetro, lo que tiene de especialísimo ese parámetro, ese método, es que cuando los métodos se llaman igual al nombre de la clase, estamos diciendo que ese es el constructor de la clase. ¿Y qué pasa si nosotros le volvemos a decir aquí arreglo? ¿Qué significa eso? Que estamos creando otro constructor. ¿Cuántos constructores puede tener una clase? ¿Cuántos? Los que sean necesarios, no hay límite, el límite del cielo. Entonces vamos a decirle, y si nosotros le decimos que y si lo hacemos así es válido o ya no es válido. Allá no es válido porque no pueden haber, pero si le decimos que recibe, realmente es esto de parámetro. ¿Ahí qué le estamos diciendo? Eso, estamos recibiendo. Entonces vamos a tener un constructor de la clase arreglo y el primer constructor de la clase arreglo lo que va a hacer es que simplemente le vamos a pasar como parámetro un número. Entonces yo le digo, créeme un nuevo arreglo de 10, me va a crear un arreglo de 10 posiciones. Créeme un nuevo arreglo de 100, me va a crear un arreglo de 100 posiciones. Pero en el segundo constructor le vamos a pasar a la clase arreglo un arreglo. Créeme un objeto de la clase arreglo a partir de este arreglo de enteros. Es válido. Ahora, es válido que nosotros hagamos esto. Vamos a mirar aquí. Es válido hacer esta operación. Y vamos a saber, y me van a leer qué significa esto. ¿Sí? Es válido decirle más arreglo y entre paréntesis arreglo. Primero que todo vamos a desglosar eso. Estamos creando un constructor, un tercer constructor, ya van 3 constructores. Y al tercer constructor, ¿qué tipo de parámetro le estamos pasando? Un objeto
de la clase arreglo. Eso se puede hacer perfectamente. Eso no, y ahí no estamos todavía incurriendo ni siquiera en recursividad. Simplemente estamos creando un tercer constructor de la clase arreglo. Ahora, analicemos esto. Yo puedo decir en este momento que en esta clase hay polimorfismo. ¿O no podemos decir que hay polimorfismo? Claro. Polimorfismo, ahí vemos el polimorfismo o la sobrecarga de métodos. Porque tenemos 3 métodos que se llaman arreglo. Entonces, primer concepto, lo voy a ir colocando por acá. Aquí ya vemos qué otro concepto hemos visto de la programación orientada a objetos con este ejemplito. Hemos visto 2. Primero, empieza por E. ¿Cuál será? Encapsulamiento. Aquí ya tenemos encapsulamiento. ¿Por qué tenemos encapsulamiento? Easy, porque nosotros estamos metiendo dentro de un solo, o sea, vea que la clase arreglo es como, ay caramba, ¿qué hice yo aquí? La clase arreglo, subí o bajé, no hice, bajé. Vea que la clase arreglo es un contenedor. Dentro de los objetos que definamos de esa clase hay muchas cosas metidas. ¿Qué hay metido? Hay metido un arreglo de enteros, hay metido una variable n, hay metido una variable tope y hay metidos unos métodos. Cuando uno dice que metió todo eso y lo envolvió como si estuviéramos envolviendo un tamal, eso se llama encapsulamiento. Encapsulamos toda esa cantidad de cosas, las encapsulamos en una sola. Ahora, aquí también podemos ver claramente el polimorfismo. ¿Dónde vemos ahí el polimorfismo? En la creación de los constructores. Otro concepto que es propio de la PO. Vamos a mirar aquí. Estos son conceptos de la PO. ¿Listo? Otro concepto claro que tenemos aquí es el constructor. ¿Por qué? Tenemos 3 constructores. También hay un concepto que se llama destructor, pero lo vamos a ver luego. Constructor, o sea, cuando nosotros en nuestro programa le digamos tal cosa igual a new, cuando le decimos new es porque estamos llamando, o sea, estamos instanciando el objeto. Y al momento de instanciar el objeto se llama el constructor. Ustedes dicen, bueno, y si tengo 3 constructores, ¿cuál me llama? Me llama el que corresponda con los parámetros que llamamos. Bueno, ahora, vamos a crear en esta clase, yo por aquí tenía espérate, por aquí tenía un pastelito de lo que íbamos a hacer. Vea. Aquí preparé mi clase. ¿Listo? Sí, aquí está. Entonces vamos a hacer, ¿qué más vamos a tener dentro de nuestra clase? Vamos a tener otro método que se llame el método add. Y vamos a hacer que el método de add int, y ustedes van a decir qué significa esto. Ahí ya. Léame en esa línea, esa tercera. Estamos creando un método que se llama el método add o adicionar. Ese método nos va a recibir un entero y nos va a devolver un verdadero o nos va a devolver un true o un false. ¿Qué va a hacer ese método? Ese método le va a adicionar alguna, o sea, yo defino el arreglo de 10 posiciones. Adiciona el 8, me adiciona un 8. Y si el arreglo si lo pudo adicionar, pues me devuelve true. Entonces yo digo, adicione el 8, adicione el 9, adicione el 10, adicione el 20, el 30, ¿Cuántos puedo adicionar? ¿Hasta cuántos? ¿Hasta cuántos podríamos adicionar? Hasta, ¿qué sé yo? Hasta 10, pues si lo dimos de 10, nos va a quedar 10. Pero cuando intentemos adicionar el 11, ¿qué va a pasar? Vamos a validar que ya no podamos adicionar más. Entonces nuestro método adicionar va a devolver simplemente falso y no lo va a adicionar. Bueno, tenemos un método adicionar que funciona así, ya lo expliqué. Ahora vamos a crear otro método adicionar. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos así? Pues nos saca error. Pero el otro método adicionar va a ser de la siguiente manera. Le vamos a pasar 2 parámetros al método adicionar. Entonces, cuando el siguiente adiciona, o sea, el primer adicionar nos adiciona siempre a lo último. Vea que vamos a tener una variable tope, vamos a tener una variable n, un atributo n, perdón, que nos va a decir cuántos elementos es el tamaño real del vector. Pero vamos a tener una variablecita muy importante, un atributito muy importante, se llama tope. Tope nos va a decir cuántos elementos efectivos está lleno el vector. En este método lo que le vamos a hacer, este otro adicionar, le decimos adicióneme el 8 en la posición 2. ¿Qué significa adicióneme el 8 en la posición 2? Significa que él va a desplazar, va a meterme ahí el 8. Significa que si está la posición 2, 3, 4 llenas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abrir el espacio, tiene que mover todos los otros elementos hacia la derecha para poder meter el 2. Vea que los dos adicionar
son los dos métodos, nos van a ir para adicionar, pero son diferentes. Y eso también, ¿cómo le llamamos? Ahí tenemos otro polimorfismo. Bueno, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos también a hacer, así como tenemos un método para adicionar, vamos a tener un método gamma delete. Vamos a pasarle como parámetro un entero y él nos va a devolver un boolean. Pues lo mismo. Bueno, aquí yo no quiero que me le ponga esto en mayúscula. Eso es lo malo de hacerle un word que vea uno autocompletarle cosas. Boolean. ¿Qué vamos a hacer con ese delete? El arreglo va a estar lleno de números. El 8, el 10, el 15, el 50. Yo le digo, bórreme el 8. ¿Y qué tiene que hacer? Va a coger y va a sacar ese 8. Y va a correr y va a reacomodar el arreglo. Pero yo le digo, bórreme el 90. Y el 90 no existe. ¿Qué me daba devolver el método delete? Debería devolver false. Muy bien. Ahí me la van entendiendo. Ahora, vamos a crear un método, otro método público que se va a llamar el método sort. El método sort no recibe nada ni devuelve nada. ¿Para qué creen que ustedes que va a servir el método sort? Para ordenar. Vamos a hacer que el método sort nos ordene el arreglo ascendentemente. Y también vamos a tener un método muy importante que se llama el método toString. Y ese método lo van a ver en muchas clases. El método, eso es un estándar de facto. Y el método toString nos va a devolver un string. ¿Qué creen que hace el método toString? Va a coger todo el arreglo y nos va a volver una cadena de caracteres que represente el arreglo. Ahora, resulta que, ay, pues madre, me aporrié. Resulta que el toString, si nosotros nos vemos, y eso todo queda grabado. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a coger este cosito. Perdón, voy a coger este cosito. Vamos a ver si me sale. Yo soy, pues no soy muy experto. Voy a pegarlo. Y vamos a hacer una cosa. Acá yo les explico porque les quiero explicar algo. Resulta que hay una superclase que se llama la clase Object. ¿La conocen? ¿Qué pasa con esa superclase Object? Eso me quedó doblemente copiado. Resulta que la clase Object existe y todo lo que nosotros hagamos hereda de la clase Object. ¿Esto por qué me quedó así? Listo. Esto tiene su cuento. Entonces aquí vamos a ver si me sale la flecha. Voy a decirle aquí formas, voy a buscarme la flecha que me sirve. No la voy a encontrar. Bueno, supongamos que es esta. Vamos a poner esta. Así. Realmente la notación UML es una flechita con un triángulo, es como un triangulito. Pero supongamos que ahí nos entendemos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros creamos la clase arreglo, se nos hereda una cantidad de objetos de la clase Object. Ahorita se nos heredan unos métodos ya predefinidos de la clase Object. Aunque el tema de herencia lo vamos a tratar con más plenitud en otra clase, aquí también podemos decir que en este ejemplo vemos el concepto de herencia. ¿Dónde se ve el concepto de herencia? El concepto de herencia se ve en el hecho de que al crear la clase arreglo ya de por sí heredamos unos métodos y lo vamos a demostrar ahora. Uno de los métodos que heredamos es el método toString, pero el método que yo heredo no me sirve. Ese toString que heredamos genérico es un toString muy básico, muy feito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro propio toString para que sea un toString más bacano, para que sea un toString que nos sirva más. Bueno, ahora y vamos a tener aquí dos atributos privados. Vamos a tener, perdón, dos métodos privados. Ay, hombre, no me autocomplete. Digámosle aquí, deshacer viñetas automáticas. Vamos a crear un método isFull, que este método nos va a devolver un boolean. Y vamos a tener otro método, el método isEmpty. Y el método isEmpty nos va a devolver otro boolean. ¿Para qué creen que sirvan los métodos isFull y el método isEmpty? ¿Para qué servirán esos dos métodos? Ustedes que son medio gringos. ¿Cómo? Eso nos va a decir si ya está lleno o si está vacío. Entonces ahí nos va a quedar. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a crear otra clase. O sea, esta clase no tiene método main. Entonces, si esta clase no tiene método main, no se puede ejecutar, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear otra clase. Y esta clase la podemos llamar, qué sé yo, podemos llamar la semana 3, que estamos en la semana 3 de clase.
Y la semana 3 de clase va a tener un método que no devuelve nada. Vamos a tener un método público que va a ser el método main. ¿Qué parámetro recibe main? Main, recuerden que siempre los main reciben un arreglo de tipo string, que después, si nos da tiempo en el curso, les explico cómo podemos usar eso. Eso se puede usar. Los parámetros que uno recibe es string, no es que esté ahí de adorno. Eso tiene un significado y se puede usar. Entonces, simplemente yo lo que hago con estas dos clases, y aquí estamos completando nuestro diagrama de clases, voy a tener que decir que instalen aquí alguna herramienta de UML, a mí me hace mucha falta. Entonces, lo que tenemos, o no sé si hay, tengo que documentarme. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Bueno, cuando la cacharré, la aprenda a manejar, la hago para no quedar aquí en ridículo en clase. Entonces, aquí tenemos que, le estamos diciendo simplemente que la clase arreglo va a usar la clase semana 3. Eso es lo que vamos a hacer ahorita por el momento. Entonces, esa fue la explicación. Entonces, vamos, acostúmbrense a leer esto, porque en alguna evaluación, en alguna cosa, yo les puedo decir, les entrego un diagrama de clases, les explico cada método que tiene que hacer y les digo, quiz número 1, parcial número 1, resuelvan, implementen ese diagrama de clases. Por eso es importante que aprendamos a manejar este lenguaje común. Bueno, entonces vámonos a la obra, vámonos aquí al NetBeans, y en el NetBeans vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a crear una aplicación Java, vamos a decirle que es una Java Application, digámosle aquí NES, y esta aplicación llamémosla semana 3. Fíjense en una cosita aquí cuando decimos semana 3. Él se crea en la carpeta NetBeans Project. Si alguien quiere trabajar directamente en sus memorias o en otra ubicación, simplemente la cambia aquí con el botón de Browse. Ahora, vea que él nos dice, create main class. Dice, ¿quiere que le cree yo la clase principal? Yo le digo, sí, créamela, ¿por qué no? Bacano, gracias. Entonces digámosle finish. Al decirle finish, pasa lo siguiente. Démosle ahí un tantito. Listo, entonces al decirle finish, vea lo que nos pasó. Él aquí ya creó un paquete llamado el paquete semana 3, y dentro de este paquete 3 tiene la clase semana 3, que es la que estamos planteando. Y ahí está nuestro método main. Pregunta, ¿yo puedo cambiar aquí la palabra args, la puedo cambiar por Pepe? No. Vamos a compilar a ver si no. Claro, eso compila, no saco error. Ahí mi programa corrió. No hace nada, pero ahí corrió. ¿Por qué? Porque es que esta palabra, esto es un identificador mío, así es como voy a llamar yo los parámetros. Entonces no importa cómo se llame eso. Lo importante es que no se llame igual pues a otra variable que ustedes tengan abajo dentro del programa. Bueno, ¿para qué sirve? Yo le explico una cosa. Vamos a ver una cosa. Voy a aprovechar que estoy grabando y lo voy a explicar bien explicadito. Usted alguna vez, aquí yo creo que hay más de uno contemporáneo conmigo, ¿a quién le tocó utilizar línea de comando? Algunos. Cuando uno copiaba un archivo, ahorita para copiar, usted le pregunta, ¿cómo copio un archivo? Oiga, monita, usted, ¿cómo copio un archivo a la memoria? Me voy al explorador de Windows, le digo control C y me lo llevo a la memoria y le digo control V, o le doy clic derecho, enviará. Ya hay muchas facilidades. A los viejitos como yo y como el caballero, nos tocó hacer lo siguiente, nos tocaba decirle copy, espacio, el nombre del archivo, por ejemplo, copy A, .txt, cópielo como b.txt. ¿Qué estamos haciendo ahí? Copiando un archivo A, lo estamos copiando a B. Vea que aquí tenemos estas dos cositas A. Vea que hay un espacio en blanco aquí y hay otro espacio en blanco acá. Si nosotros hiciéramos el comando copy en Java y yo quisiera ejecutarlo, resulta que estos son los parámetros que vienen por la línea de comandos. En la primera posición de Pepe quedaría a.txt y en la segunda posición de Pepe quedaría b.txt. Eso es para hacer programas que corren con parámetros de la línea de comandos. Listo, eso es lo que significa eso. Pero por el momento no nos compliquemos la vida y no pensemos, supongamos simplemente que hay un formalismo y tenemos que hacerlo. La otra cosa, ¿por qué tiene que ser el método main de la clase principal estático? ¿Por qué tiene ese atributo static? ¿Qué significa que un método sea estático o que no sea estático? No tiene su significado, eso no está ahí de gratis. ¿Qué significa eso? Que cuando un método es estático significa que no hay que definir un objeto de esa clase para poder ejecutar el método. Pregunta de quiz. Ahora, cuando un método es estático significa que yo no tengo que definir un objeto. Por ejemplo, vea que nosotros vamos a usar el main, pero en ningún momento nosotros dijimos por allá un objeto es igual a new semana 3.
Semana 3 es una clase. Para yo usar esa clase debería definir un objeto de esa clase. Cuando yo quiero usar métodos sin necesidad de instanciar los objetos, ahí es cuando los métodos son static. Pero no se preocupe, luego en otros ejercicios nos va a tocar hacer algunas clases con métodos estáticos. Por el momento dejémoslo así. Pero nuestra preocupación ahora no es el programa principal. Nuestra preocupación es que vamos a crear, voy a cerrar aquí, vamos a crear la clase arreglo. Entonces aquí dentro del source package, él nos creó aquí un paquete. Vamos a darle clic derecho sobre el paquete y vamos a decirle un new Java class. Esta nueva clase es la clase que vamos a llamar la clase arreglo. ¿Sí o qué? Ahí está. Entonces le decimos finish. Entonces él aquí simplemente nos dice package semana 3, public class arreglo, y aquí ya vamos a empezar a definir los atributos privados. ¿Cuáles son los atributos privados? Estos tres. Entonces vamos a definirlos. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos private, porque dijimos que iban a ser privados. Le decimos private. Vamos a decirle que vamos a crear un arreglo de enteros que se llame ar, y lo ponemos así. También vamos a decirle private. Vamos a crear, está mal escrito, private entero, la n, y vamos a decirle private entero tope. Ahí está. ¿Cómo? No, porque todavía no lo he instanciado. O sea, una cosa, cuando ustedes le dicen private int ar, abren y cierran, significa que estamos creando el apuntador para el arreglo, pero no significa que todavía lo estamos instanciando. No lo podemos instanciar todavía. ¿Por qué? Lo vamos a instanciar en el constructor de la clase, que es cuando nos dice de qué tamaño real y efectivo va a tener el arreglo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí les quiero demostrar algo. Esa clase ya existe, ya es válida, pero fíjense en esto. Si yo me voy a la clase aquí semana 3 y le decimos lo siguiente, le decimos de la clase arreglo, vea que aquí ya me aparece, vea que yo solamente escribo ar control barra espaciadora. Voy a bajar aquí un tantito para que no estorbe el tablero. Yo le digo de la clase arreglo, le decimos a igual a new arreglo. Aquí hay dos, aquí primero hay una cosa interesante. ¿Por qué tengo un constructor de la clase arreglo si no lo he hecho? Mire, cuando yo no defino ningún constructor, él me crea un constructor sin parámetros. Entonces ahí ya tengo un constructor, no hay necesidad de crear un constructor sin parámetros, salvo una excepción que le voy a decir ahora. Ahora, ¿cuántos atributos públicos o cuántos métodos públicos tiene la clase arreglo? Ninguno. Entonces si nosotros le decimos a punto, según eso no debería mostrar nada, ¿o sí? ¿Debería mostrar o no debería mostrar? Según eso y lo que sabemos de programación orientada a objetos, si aquí le decimos dentro de nuestra clase, bueno, todavía no se me quita la raya, si aquí le decimos a punto, vea lo que pasa. Tenemos el método equals, getClass, hasCon, notify, ¿Por qué tenemos todos esos métodos? Porque todos esos métodos ya los heredamos de la clase Object. Es lo que les quería decir. Esa es la demostración científica, está científicamente comprobado que la clase arreglo heredó de la clase Object. Nunca le dijimos que lo hiciera, pero implícitamente hay una herencia ahí. Bueno, ahora continuemos. Entonces ahora sí creemos nuestro propio constructor. Entonces vamos a crear nuestro constructor y varias cosas acerca de los constructores. Primera, los constructores siempre tienen que ser públicos. No tiene sentido un constructor privado, no puede haber. Segunda característica de los constructores no tienen tipo de retorno. Son los únicos métodos que no le colocamos tipo de retorno. Entonces simplemente le decimos public arreglo y vamos a pasarle nuestro parámetro int n. Entonces pillen esto. Ahí tenemos nuestro constructor. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de nuestro constructor? Ahora, ¿será que hay algún problema porque el atributo de la clase que amablemente NetBeans nos lo puso verde? ¿Sí lo ve que el atributo de todos los atributos de las clases se ponen verdes? El atributo de la clase se llama n y el parámetro del constructor se llama n. ¿Eso supone algún problema? Eso, pero cuando yo digo aquí n llévele 5, ¿a cuál n le estamos llevando 5?
¿Le estamos llevando a este o al de aquí arriba le estamos llevando 5? ¿Al de abajo o al de arriba? Aquí le estamos, si el parámetro se llama igual al atributo y le decimos a n y 5, le estamos llevando 5 a esta n. Ahora, si queremos llevarle al de arriba, tenemos que decirle dis.n. Cuando le decimos dis.n, a que ya no lo pone verde. Esa es la única consideración, que cuando el atributo de la clase se llame igual a los parámetros del método, para poder distinguirlos a los atributos de la clase, le vamos a poner el modificador dis. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? A dis.n, llévele n. ¿Qué le estamos diciendo? Al n le vamos a llevar lo que el usuario diga. Si ya tenemos el tamaño n, ¿ya qué podemos hacer? Ya podemos instanciar el arreglo. ¿Cómo instanciamos el arreglo? Fácil. Fíjate que esto aquí se me fue por este otro lado. Simplemente le vamos a decir cómo se instancia un arreglo en Java. Le decimos, vamos a crear, le decimos ar es igual a new int, y ahí sí lo voy a instanciar porque ya tengo el tamaño de n. Lo estamos estableciendo. Ahora, cuando el arreglo está vacío, supongamos que nos dicen, creemos el arreglo de 20 posiciones, pero n es el tamaño físico de posiciones de memoria que tenemos separadas para el arreglo. Pero ¿cuánto debe valer la variable tope? ¿Cuánto debería valer la variable tope? ¿Cuánto? Sugerencias. ¿Está vacío el arreglo? Si está vacío el arreglo, ¿cuánto debe valer el tope? Debe valer 0. ¿Por qué? 0 son los elementos, o sea, n es un número que el usuario se lo vamos a utilizar. Así, créeme un arreglo de 100 posiciones. Entonces n vale 100. Pero ¿cuántas posiciones tenemos llenas en este momento en el arreglo? Ninguna. Tope va a ser la variable que nos va a referenciar el número de posiciones efectivas que tenemos llenas dentro del arreglo, que para este caso vamos a ponerle 0. Ahí tenemos nuestro primer constructor, pero vea lo que le pasó al programa principal cuando tenemos el primer constructor. Le pasa a lo de los niños envidiosos. Cuando no tiene constructor, él permite usar un constructor vacío, pero cuando yo defino un constructor, el que sea, se me pierde el constructor vacío. Si yo necesitara un constructor sin parámetros, me tocaría crearlo específicamente. Vea que aquí está sacando error. Ahorita sí. Si le decimos que A es igual a new arreglo de 100, ¿qué significa eso? Que estamos creando un arreglo de 100 posiciones. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Ojo, A no es un arreglo. A es un objeto de la clase arreglo que tiene encapsulada una cantidad de funcionalidad, que es lo que vamos a empezar a desarrollar en este momento. ¿Está claro el concepto? Entonces ahora vamos a crear el otro constructor de arreglo. Yo puedo crear todos los constructores que quiera. Entonces el otro constructor va a ser el siguiente. En el otro constructor, ¿qué dijimos que le íbamos a pasar? Voy a copiar aquí, que yo soy muy copietas. Entonces voy a decirle aquí que ya no vamos a pasar una cosa llamada, sino que le vamos a pasar es un arreglo como parámetro A. Y vamos a reescribir todo este método. Ahora, simplemente ¿qué le decimos? Le decimos a ar, hágalo igual a A, ya. Pero se nos quedó por fuera el tope y se nos quedó por fuera. N, vamos a decirle que es igual a ar punto. Los arreglos, todos tienen una cosa en Java que llaman length. El length me va a decir el tamaño del arreglo siempre en cualquier momento, el tamaño físico. Y si ya me pasaron el arreglo lleno, entonces simplemente vamos a decirle que tope, hágalo igual a n. Entonces ahí tenemos dos constructores. Tercer constructor de la clase arreglo. Vamos a... Ya te atiendo. Ah, bueno, listo. Lo del n es muy sencillo. AR es que un arreglo. El arreglo, ¿cuánto mide? Lo que el usuario dijo. Pero aquí como me pasaron fue otro arreglo como parámetro. Nos pasaron A. Yo no sé ese otro arreglo de qué tamaño va a venir. Si es un arreglo de 10 posiciones, de 50, de 80. No sé. Vea que le decimos AR. No hay necesidad de pasar el arreglo como tamaño. Si yo quiero saber el tamaño de un arreglo, simplemente coloco el nombre del arreglo .length y él me va a devolver el tamaño que tenga. Es un truquito pues de Java muy bueno, les va a servir mucho para algunos ejercicios de lógica, nos va a servir mucho ese length. Ahora, vamos a crear el tercer constructor y el tercer constructor vamos a pasarle, le pasamos un arreglo y aquí ya lo llamamos A. Entonces aquí simplemente, aquí ya tenemos el arreglo. Ahora, bueno, este todavía no lo puedo hacer porque me falta hacer unos métodos para poderlo hacer porque ese arreglo todavía está muy encapsulado. Lo hacemos de último. Ese se los quedo debiendo.
el último constructor que le pasamos un arreglo, que sería la clonación del arreglo. Por el momento, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a empezar a poblar ese arreglo. Bueno, antes de poblar el arreglo vamos a crear dos métodos privados que dijimos aquí en nuestro diagrama de clase que van a ser como unos métodos auxiliares. Vamos a crear el método isFull y el método isEmpty. Bueno, ¿cuándo sé yo que el arreglo está full? ¿Cuándo? ¿Tope mayor a cero? No. Tope mayor a cero no. Tope mayor a cero significa que no es vacío. Pero que no es vacío no significa que esté lleno. ¿Sí o qué? ¿Cuándo sabemos que el arreglo es lleno? Cuando tope es igual a n es porque el arreglo está lleno. Entonces simplemente vamos a crear aquí un método privado. Aquí podemos crear un método privado, vamos a decirle private. Vamos a decirle, este método nos devuelve, vea que como este sí nos toca decirle retorno, private boolean, vamos a crear el método isFull. Este método isFull nos va a devolver si el arreglo está lleno o está vacío. Entonces simplemente lo podemos hacer en una sola línea, return tope igual a n. Ahí está, no hay necesidad de hacer ifs ni nada de eso. ¿Por qué? Pregunta, ¿en este momento el arreglo es lleno o no es lleno? En este momento supongamos que nos fuimos por el primer constructor, porque si nos vamos por el segundo constructor, ya está lleno. Vean cómo cambia la perspectiva. Pero supongamos que nos fuéramos por el primer constructor, tope es igual a 0. Entonces él pregunta, y n vale digamos 10. Entonces pregunta, 0 igual a 10. Falso, ¿qué retorna? Retorna falso, significa que el arreglo no está full. Ahora, si nos vamos por el primer constructor, el arreglo está vacío. ¿Sí? ¿Cuál es la condición para saber si el arreglo es vacío? Que tope sea igual a ¿qué? A 0. Entonces, así como hicimos el método isFull, de manera muy similar, vamos a hacer el método isVacío. Entonces aquí le decimos, simplemente le decimos return, tope igual a 0. Ahí le estamos asignando 0 a tope. Ojo con eso. No es que le estemos llevando 0 a tope. Vea que hay un doble igual. Cuando hay el doble igual es pregunta, no asignación. Entonces le estamos preguntando return tope igual a 0. Él pregunta, 0 igual a 0. Verdadero. ¿Qué retorna? Verdadero. Entonces vea que acostúmbrense a hacer métodos de una sola línea. ¿Por qué hice los métodos privados es vacío y es lleno? Porque ¿cuál es la condición para yo poder adicionar un elemento al arreglo? Que no esté ¿qué? Lleno. ¿Y cuál es la condición para poder eliminar un elemento al arreglo? Que no esté vacío. Entonces, porque esos métodos los vamos a llamar. Y adrede los hice privados. ¿Por qué? Porque eso también refuerza el concepto de encapsulamiento. Porque a mí no me interesa que de por fuera utilicen esos métodos, es vacío y lleno, no le sirve a nadie. Por fuera les va a servir es adicionar y borrar. Ya por dentro, para adicionar o para borrar hay que hacer unas validaciones adicionales, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, vamos a hacer nuestro primer método adicionar, el que adiciona siempre al final. Entonces, nuestro primer método adicionar, vamos a decirle public. Vamos a crear nuestro método público, que vamos a decir que nos va a devolver un booleano. Vamos a crear el método y este nos va a recibir un número como parámetro. Entonces ahora pilles en esta. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que validar antes de adicionar? Si está vacío. No, si está lleno. Si está lleno, lo sacamos. Decimos que no se puede. Entonces le decimos if, y aquí le decimos si es full, si está lleno. Entonces, ¿qué podemos hacer con este método? ¿Return qué? Return false. Listo, y sale para pintura. No hay necesidad de hacer más. ¿Hago entender? Si el arreglo está lleno, le decimos return false. ¿Por qué? O ustedes recomiendan que en este método coloquemos un mensajito. No se puede adicionar porque está lleno. Lo hago. ¿Qué pasa si yo le coloco un mensajito a esta clase de arreglo? ¿Qué pasa? Oh, pues la pregunta tiene doble fondo. No. Lo que pasa... No, simplemente no por lo del método, aunque tenés razón con eso. Pero si nosotros le decimos en este momento a la clase, escribimos ahí un mensaje, nos tiramos la clase. ¿Por qué nos tiramos la clase? Porque dejamos que la clase me sirva para cualquier interfaz de usuario. Si yo escribo ahí un mensajito en consola,
me tiré la clase, me tiré la transportabilidad de la clase. Si yo dejo la clase que no me imprima mensajes ni me pida nada, la clase me sirve para una aplicación de consola, me sirve para una aplicación GUI, me sirve para una aplicación web, me sirve para un web service. Entonces, mucho ojo. Estas clases que nosotros hagamos internas, vamos a tratar al máximo que no escriban ni que le pidan ningún dato al usuario. Las clases que le pidan, va a ser el main el que le va a pedir los datos, y así mantenemos la clase pura y casta. O sea, la mantenemos así virgencita para que ella no se contamine con elementos externos, y así la clase nos la podemos llevar a cualquier ambiente. Entonces aquí le vamos a decir return false, no le vamos a colocar mensajes. Noten esto, vea yo lo que va a presionar, Shift Alt F. Cuando llegó Shift Alt y F, formatea el código, me le coloca corchetes, organiza el código bien tabulado, todo. Acostúmbrese a utilizar bastantico el Shift Alt F, porque eso le ayuda incluso a uno a encontrar errores de sintaxis. Compañero, allá hay un equipo libre. Ah, listo, bueno, listo, está de tener razón. Bueno, entonces ahora, es que te vi ahí a lo Marco Fidel Suárez y me dio fue pesar. Bueno, entonces vamos pues. Ahora, ya no está lleno, lo podemos adicionar. Entonces, como lo podemos adicionar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos la adición? Simplemente le decimos arreglo. ¿En la posición qué? ¿En qué posición debemos de llevar el número que nos pasaron? En la posición 0. Error. Si lo llevas a la posición 0, te funciona la primera vez. Pero la segunda vez, todos los números los va metiendo en la 0. No me sirve que... ¿En la posición qué? Tampoco me sirve. Pues si lo metes en la posición n, siempre, tampoco sirve n-1. ¿En la posición qué? Tope, porque tope es la que nos va a decir en lo que lleva. ¿Cuánto vale tope al principio? 0. Llévelo a la posición 0. Incrementamos el tope, obviamente. Es lo que vamos a hacer acá. Entonces aquí le vamos a decir arreglo. Si esta pantalla deja pues a brincadera. En la posición tope. Lo que pasa es que si la cambio, me queda el video muy grande y luego es un camello para manejarlo, para subirlo y manejarlo y todo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que arreglo en la posición tope, ya en un. Y lo siguiente que hacemos es que le decimos tope más. Y si pudo hacer todo esto, fue porque ya lo adicionó. Entonces si ya lo adicionó, ¿qué tenemos? Este método que tiene que retornar. Return true. Muy bien. Hasta gringos me salieron. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestro método adicionar. Este es el primer método adicional, el que siempre adiciona al final. Vamos a probarlo. Ahí no me gusta hacer mucho código sin probar. Me voy sintiendo nervioso cuando no he probado código al mucho rato, porque uno ahí es cuando la embarra, uno hace un monstruo lleno de errores, después uno se embala para arreglarlo. Entonces mejor haga poquito, pruebe mucho. Es como la orientación que se les da. Entonces vamos a probarlo. Entonces vamos a decirle aquí, no lo creemos todavía de 100 porque nos queda muy grande, creémoslo de 10 y vamos a intentar meterle más de 10. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y vamos a crearlo con números aleatorios. Vamos a llenar el arreglo de números aleatorios. Entonces, para crear números aleatorios, ¿cómo es que hago yo en Java para crear números aleatorios? Vea, tengo que crear un objeto de la clase random. Entonces yo escribo run, no más las primeras letras y presiono control barra espaciadora para que él me saque esto. Y yo le digo random. Y cuando autocompleto, no solamente me autocompleta, sino que me importa la librería. Muy importante que utilicen la autocompletación. Ustedes que vienen del gcreator, súbanse al Mercedes. Y subirse al Mercedes es utilizar la autocompletación. Entonces aquí le decimos random, creemos un objeto RD y le decimos que es igual a new random. Ahí está. El constructor no tiene parámetros. Ahí está. Entonces creamos un objeto RD que es de la clase random y creé un objeto A que es de la clase mía, de la clase de nosotros que se llama la clase. Ahora sí, vamos a intentar llenar eso. Entonces digámosle aquí vamos a llenarlo for int y desde 0 y menor que 15. Voy a intentar meterle 15 elementos al arreglo. Obviamente van a haber 10 que puedo y 5 que no porque ya va a estar el arreglo full. Entonces vamos a decirle aquí y con i más. Entonces vamos a hacerlo para no tener que hacer el random doble. Vamos a crear aquí una variable llamada número y va a ser igual a rd, que es el objeto de la clase random, y aquí tiene el método nestin. ¿Qué pasa si nosotros le decimos, cuando le decimos a nun hágalo igual a rd.nestin? La clase random tiene un método que se llama nesint, que me devuelve el siguiente número aleatorio.
Si yo no le coloco parámetro, me devuelve cualquier número aleatorio del rango de los números enteros, que es muy grande. Pero si le colocamos 100, me va a volver un número aleatorio entre 0 y 100. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a adicionarlo. Entonces le decimos if a, que es el objeto que tenemos, punto add, vamos a adicionar el número. Si lo adiciona, entonces vamos a decirle system.out.print. Esta sí puedo poner mensajes porque esta es una variable. Vamos a decirle aquí print ln. Vamos a colocarle aquí. Adicionó. Vamos a decirle que adicionó el número. Listo. De lo contrario, vamos a decirle no pudo adicionar el número. Entonces, ¿cómo formateamos el código? Al chip F, vean qué maravilla. De una vez me le pone los corchetes, me organiza espacio, lo pone todo bien bonito. Al mismo tiempo presiona las teclas, vea, al mismo tiempo vas a presionar las teclas Alt. Voy a colocar aquí como comentario para que les quede. Al mismo tiempo las teclas Alt, más la tecla Shift, más la tecla, no me cogió el más la tecla F. Alt más Shift más F. Esto sirve para formatear el código. No, la palabra correcta es formatear. Incluso si por aquí le decimos edit, hay por aquí una cosa que dice, ¿cómo es que es la cosa? Aquí, ¿dónde no lo veo? ¿Dónde está? No, paz, no formate, no es otra cosa. Bueno, me olvidó dónde está por acá. En algún menú de estos dice que, y lo llama formatear el código, listo. Vamos a darlo ahí como comentario. Vamos a probarlo a ver si funciona. Listo, ahí yo ¿ya lo vieron? Vamos a analizar la salida. Vea que aquí adicionó estos números aleatorios. Vea que puede adicionar los 10 primeros. Cuando va a intentar adicionar este 78, ya la regla está lleno. Entonces dice que no pudo adicionar el 78. Primer método add funcionando, ¿o no? Listo, bueno. Entonces ahorita pasemos al siguiente add. Siguiente add lo vamos a hacer, es más complicado. ¿Por qué? Porque el siguiente método adicionar, voy a explicarme por acá en Excel. A mí me gusta usar estas herramientas para explicar estas cosas. ¿Dónde tengo yo por aquí? ¿Por aquí hay Excel? Sí, yo creo que sí. Y no es pirata ni nada. Entonces supongamos que este es mi arreglo. Vamos a hacerlo así. Este es el arreglo. Esto se llama AR. ¿Listo? Y tiene, por decir algo, tiene estos números metidos. Listo, este es arreglo. Supongamos que arreglo tiene la posición 0, 1, 2, 3. Listo. Bien. Según este ejemplo, mírenlo aquí muy bien. Según este ejemplo, ¿cuánto vale n? 9, ¿seguros? Según este ejemplo, n debe valer, vamos a hacerle por aquí la rayita, según este ejemplo, n debe valer 10. Y según este ejemplo, ¿cuánto vale tope? Muy bien, tope vale 4. Entonces vean pues lo que tenemos que hacer acá. Aquí esta berraca raya del tablero, hombre, vamos a ponerlo así, que nos quede mejor. Según este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si a nosotros nos dicen, lo que pasa es que nosotros queremos que insertes el número, si a nosotros nos pasan, insertate el número 4, insertarlo en la posición 1, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meter el 4 aquí donde está el 7, pero no simplemente lo podemos llevar ahí, tenemos que abrir el espacio, tenemos que correr, desplazar los elementos del arreglo para el otro lado. Entonces, ojo lo que tenemos que hacer, tenemos que, lo que hay en la posición 4, le vamos a llevar lo que hay en la posición 3, lo que hay en la posición 3, le llevamos lo que hay en la posición 2, y lo que hay en la posición 2, le llevamos lo que hay en la posición 1. ¿Está claro? O sea, lo que hay en la posición 4, entonces aquí para el 4 llevo el 10, para el 10 llevo el 8, para el 8 llevo el 7 y ya abrimos el espacio para meter ahí el nuevo número. Entonces, tenemos que crear un ciclo
que cumpla estas características. Y aquí en este tipo de cosas es donde yo les digo que tienen que tener muy buena lógica, y no se me van a embolatar en este coso. O sea, esto es lógica pura de la 1. Por eso si no tienen buen manejo de lógica, deben demasiarse mucho el tutorial número 1, que explica pues muchas cositas de lógica. Entonces vamos a crear un subíndice con esto. El subíndice, ¿en cuánto empieza? Empieza en tope. ¿Y va hasta cuánto? ¿Va a ir hasta cuánto? Va a ir hasta, ¿cuánto vale posición? Vale 1. Entonces este ciclo iría hasta posición más 1. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ciclo que nos abra el espacio. Pero ahora, también vamos a validar la posición. ¿Es correcto que nos digan aquí que vamos a insertar en la posición 500? No, no es correcto. ¿Es correcto que nos digan voy a insertar en la posición 6? Tampoco. ¿Es correcto que me digan que voy a insertar en la posición 4? Sí. Pero entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que la posición no sea mayor ¿a quién? Al tope. Entonces vamos a validar eso. Entonces, ya esta que fue la explicación como de cómo lo vamos a insertar, que realmente esa es una explicación de fundamentos 1, pues de lógica de programación. Entonces vamos a hacer el otro método adicional. Como yo soy tan copietas, me voy a copiar este, que me sirve un pedacito, y voy a crear el otro método adicional. Entonces el otro método adicional, ¿qué le pasamos? El número, y también le vamos a pasar la posición donde lo vamos a adicionar. Entonces aquí lo mismo, validamos. Si está lleno, va para afuera, no hace nada, false. ¿Qué más vamos a validar? La posición, ¿cierto? ¿Qué validación tenemos que hacer aquí? Si posición es mayor ¿a quién? Va para afuera. Si posición es mayor a tope, también decimos que va para afuera, no lo podemos adicionar. Pero si llegó aquí, antes de meterlo, vamos a abrir el espacio. Entonces, para abrir el espacio, vamos a hacer el ciclo. Entonces, vamos a analizar. La i dijimos que empezaba en ¿cuánto? En tope. Entonces, le decimos for in i desde tope. La i inicia en tope. Aquí la condición es que la i sea mayor, porque es un ciclo que va de para abajo. Vea que la i es un ciclo que va de para abajo. 4, 3, 2. No va de para arriba. Entonces, la condición es que sea menor o igual a posición más 1. Que sea mayor o igual a posición más 1. O simplemente le decimos mayor a posición. Yo le coloco mayor o igual, tiene que ser mayor o igual a posición más 1. O se le decimos mayor a posición. Ahora, el incremento de la i es ¿cuál? I más más o i menos menos. I menos menos porque va para abajo. Ahora, las personas que se sientan violentadas en su intimidad con este ciclo es porque les falta lógica. Entonces tienen que estudiar la parte lógica ahí. Entonces aquí, ¿qué le vamos a decir? Simplemente le vamos a decir arreglo, miren esto, arreglo en la posición i que le llevamos. Arreglo en la posición ¿qué? Vea, cuando la i valga 4, le llevamos la de la 3. Cuando la i valga 3, le llevamos lo de la 2. Cuando la i valga 2, le llevamos lo de la 1. Entonces, ¿qué significa eso? Le decimos arreglo en la posición i, hágalo igual, arreglo en la posición i menos 1. De esa manera le abrimos el hueco. Después de que le abrimos el hueco, ya le decimos no arreglo en la posición tope, sino arreglo en la posición, lleven el número, incrementamos el tope, porque igual insertamos 1, y luego le decimos true. Ahora vamos a probar este método. Entonces, para probar este método, vamos a probarlo de la siguiente manera. No creemos el arreglo de 10, sino que creemos el arreglo de 20. Y metémosle los 15, ahí ya van a caber todos 15, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué pasa si, voy a quitar este comentario que me parece feo ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros le decimos a.add? Le decimos, adicióneme un 500 en la posición 0. ¿Y qué pasa si después le decimos, adicióneme un 600 en la posición 0? ¿Cómo queda el arreglo? Eso, el 500 va a quedar en la, porque el primero inserta todo, mueve todo para meter ahí el primer 500. Pero cuando hacemos el segundo add, va a mostrar. Ahora, para poder probar esto, tenemos que mostrar el arreglo. Pero vean aquí, yo aquí no puedo recorrer el arreglo. Vea que yo un arreglo lo recorro con un subíndice, pero el objeto A no lo puedo recorrer con un subíndice, porque el objeto A no es un arreglo, es un objeto de la clase arreglo, que es diferente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear el método toString,
que nos convierte todo el arreglo en un string para poderlo usar aquí, poderlo mostrar, lo que vamos a hacer en el siguiente paso. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Vamos a irnos aquí a la clase arreglo, y aquí en la clase arreglo vamos a hacer lo siguiente, mis señores. Vamos a decirle aquí public, porque es un método público, me va a devolver un string, y el método se llama toString, y ese método toString es una belleza, les voy a decir por qué. Vamos a crear aquí nuestro método toString. Listo. Fíjense dos cositas de este toString. Vamos a convertirlo. ¿Cuál es la idea con este toString? La idea es que vamos a convertir todo el arreglo en una cadena de caracteres para poderlo mostrar en el otro programa. Entonces para eso definamos aquí un string auxiliar, digámosle aquí aus, y esto va a ser igual a espacio en blanco, en un espacio en blanco. Y aquí ¿qué le vamos a decir? Vamos a hacer un ciclo para recorrer el arreglo for in i desde 0 y menor que tope. No, o podría ser ar, no, porque es que no me interesa el len, sino que me interesa es el tamaño efectivo. Vea que el arreglo lo vamos a definir de 20, pues realmente no van a haber 20 ingresados en el arreglo. Y aquí le decimos i más más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ojo, taque. Estoy como, yo me enredo con este teclado que no, se me olvidan las, esto es aburridorcito, no lo configuran bien, listo. Entonces aquí ¿qué le vamos a decir? Simplemente le decimos auxiliar, hágalo igual, auxiliar más, ojo, ¿será que puedo decir auxiliar más igual? Reemplazar este, vea cómo lo voy a hacer. Auxiliar, hágalo igual, auxiliar más, arreglo en la posición i. Más, y le voy a poner un tabulador para que no me queden esos números no un salto de línea, sino un tabulador. Bueno, la pregunta es, ¿será que lo puedo usar así o lo puedo usar también de esta manera? Auxiliar más igual y ta. Puedo hacer esta de abajo, voy a poner copiar esta. Puedo hacer la de abajo, que al menos error de compilación nos saca. ¿Puedo hacer la de abajo? Error, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Cuando estés concatenando strings, no puedes usar el operador unitario. Eso es solamente cuando estés sumando números. Como aquí estamos es concatenando strings, es un error de programación, no funciona. Tienen que hacerlo así. Yo lo digo porque yo cada rato no me funcionan las cosas, es porque estoy acostumbrado a los unitarios. Los unitarios no se pueden cuando estemos concatenando strings. Ahí está. Y aquí a lo último le decimos return aus. Entonces aquí, ojo pues, vea que aquí saca un bombillito, un warning. Vamos a darle clic en el bombillito a ver qué significa. Él nos dice add override annotation. ¿Qué significa? Que él se dio cuenta que ese método toString lo estamos sobreescribiendo. Estamos haciéndole un override al método toString que heredamos de la superclase object. Entonces simplemente, ustedes dicen, ay, ¿qué pasa si yo no le coloco ese arroba override? No pasa nada. Simplemente es por orden en el código, para denotarle a uno como programador que ese método es una sobreescritura de otro método. Después cuando estemos viendo herencia y clases abstractas, vamos a entender, vamos a tener que sobreescribir otros métodos. Por el momento dejémoslo ahí. Ahí está, el toString. Ahora, vamos a irnos aquí a la clase semana 3. Y aquí en la clase semana 3 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle system.out, pero como yo soy tan copietas o tan perezosito, prefiero copiar aquí. Listo. Entonces aquí simplemente, ojo, ¿qué pasa si nosotros le decimos que escriba A? Así, A. ¡Ta! ¿Lo escribe o no lo escribe? Sí, ¿dónde estamos invocando el método toString? Aprendas en esto. Cuando yo le digo system.out.println A, es porque en el fondo le estoy diciendo A.toString. O sea, hacer esto es el equivalente a hacer esto. Y se puede obviar. Escriba A.toString, uno dice, es que claro, estoy escribiendo el arreglo convertido en string, pero se lo podemos quitar y funciona de a la perfección. Y ahí funciona, vamos a probarlo. Si funciona, ¿qué debe pasar? Deben quedar todos los 15 números aleatorios
insertados. Después me debe aparecer el 600 y después el 500. Vamos a probar, a ver si es verdad tanta dicha, a ver si yo no soy mentiroso. Play al proyecto. ¡Tarán! Ahí funcionó. Vea lo que está haciendo. ¿Qué hace? Adicionó los 15 números aleatorios. Después que adicionó los 15 números aleatorios, ¿qué hizo? Insertó, porque no adicionó, sino que insertó, sino que el método se llama igual para eso. Listo. Bueno, entendido hasta el momento. Ahí les queda el video de tablas para que repasen. Voy a pausar, 19:07, listo. Les voy a explicar lo que vamos a hacer. Eso es todo por hoy, muchachos. Si les gustó, dale manito arriba y suscríbase al canal. Vamos a parar este video ya.